Con el apoyo de Vendimia de Ciudad 2000 y la Gran Manzana de Ciudad Córdoba. Buenas noches, bienvenidos a Noti5. Estos son nuestros titulares. El peaje de Villarrica estuvo bloqueado por la comunidad que pide mayor seguridad, luego de una masacre registrada en el municipio de Guachené, donde 3 personas perdieron la vida y una más resultó herida. Investigan un nuevo caso de fleteo en el norte de Cali. A un hombre le quitaron la vida luego de retirar dinero de una entidad financiera. Durante 7 horas estuvo retenida una misión médica en el corregimiento de Barragán, municipio de Tuluá. Se le obligó a atender a una persona al parecer perteneciente a un grupo al margen de la ley. En entrevista con Noti5, la fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella se refiere a la insinuación que hizo el presidente Gustavo Petro sobre interceptaciones ilegales a candidatos de la oposición. Cerca de 400 empleos directos e indirectos se perjudican con el cierre del ingenio María Luisa en el Valle del Cauca, uno de los ingenios azucareros que cumplía casi un siglo de historia en la región. María José Marín, la golfista vallecaucana, deja en alto el deporte latinoamericano al consagrarse como campeona del torneo de Augusta en Estados Unidos, uno de los más importantes del mundo en esta disciplina. Y espere, la misión Artemis II supera la trayectoria nunca antes realizada por astronautas en el espacio. Ya están en la órbita de la Luna. Y mucha atención que hace poco se registró un caso de fleteo en el norte de Cali. Momentos de pánico se vivieron hoy al norte de la ciudad de Cali cuando un hombre que bajaba de un edificio fue interceptado por 2 sujetos que se movilizaban en motocicleta, quienes le propinaron varios disparos. Lamentablemente, el hombre cayó gravemente herido y falleció de inmediato en el sitio. Las autoridades llegaron al lugar y adelantaron labores de investigación para esclarecer los hechos y dar con el paradero de los responsables de este atroz crimen. A este hecho se suman los continuos episodios de violencia que se registran en la ciudad, generando preocupación entre ciudadanos, transeúntes, comerciantes, por los hechos que diariamente se repiten en las calles de Cali, de hechos violentos que lamentablemente acaban con la vida de cientos de personas. Continúa usted, Sonia, en estudio con más noticias. Luego de la muerte de 3 personas a mano de hombres armados en el municipio de Guachené, la comunidad salió a protestar para exigir seguridad en su territorio. Una nueva escalada de violencia en el norte del Cauca provocó la muerte de 3 adultos mayores y generó bloqueos en una vía clave de la región, en medio del creciente temor de las comunidades. El hecho ocurrió en la vereda Obando, zona rural de Guachené, donde hombres armados irrumpieron en un establecimiento comercial y dispararon de manera indiscriminada. 2 de las víctimas murieron en el lugar y una tercera falleció posteriormente en un centro asistencial. Las autoridades identificaron a los fallecidos como Oliver Carabalí, de 70 años, Fanor Carabalí, de 57 y James Uriel Vivas Troches, de 66, todos residentes de la zona. La SIJIN de la policía adelanta las investigaciones para dar con los responsables, quienes huyeron tras el ataque. Tras lo ocurrido, habitantes salieron a protestar y bloquearon el peaje de Villarrica, afectando la movilidad en este corredor estratégico entre el norte del Cauca y el Valle del Cauca. La comunidad denuncia el aumento de la violencia y exige mayor presencia de la fuerza pública y acciones concretas que garanticen la seguridad en el territorio. Las autoridades de salud pidieron respeto por la misión médica en algunos municipios del Valle. En las últimas horas fue retenida una ambulancia con personal especializado para la atención de una persona al parecer al margen de la ley. Un nuevo hecho de violencia contra el personal de salud encendió las alarmas en zona rural de Tuluá, donde una misión médica fue retenida por hombres armados, poniendo en riesgo la atención humanitaria y la seguridad de quienes prestan este servicio esencial. Hubo una vulneración de la misión médica por el secuestro de una enfermera y un médico para posiblemente generar unas atenciones en una de las disidencias de las FARC. Sin embargo, esto es motivo de investigación. Aún no se conoce cuál fue el motivo, qué pasó con ese médico y esa enfermera, entonces estamos esperando las investigaciones. El caso ocurrió en el corregimiento de Barragán, cuando el equipo fue obligado a trasladarse para atender a un hombre herido con arma de fuego, presuntamente vinculado a un grupo armado ilegal. El personal, integrado por un médico, un auxiliar de enfermería y el conductor de la ambulancia, permanecieron retenidos durante cerca de 7 horas antes de ser liberados sin afectaciones. Este hecho nos preocupa enormemente. Primero, porque es violatorio del derecho internacional humanitario. Segundo,
porque es una instrumentalización dentro del conflicto que los actores que se están enfrentando, las disidencias del Frente 57, Yair Bermúdez, y las disidencias Adán Izquierdo. Desde la institucionalidad se rechazó este hecho, señalando que este tipo de acciones vulnera la misión médica y compromete su carácter neutral en medio del conflicto. Además, reiteraron el llamado a respetar al personal de salud y garantizar su labor. Por su parte, habitantes de la zona rural pidieron mayor presencia de las autoridades ante los constantes enfrentamientos, con el fin de mejorar las condiciones de seguridad y evitar que se repitan situaciones que afecten a la comunidad. Tras casi un siglo de operación, el ingenio María Luisa, que generaba cerca de 400 empleos, cerró sus puertas en el Valle del Cauca. Hay preocupación por el impacto económico en una de las principales actividades de la agroindustria de la caña en la región. En 1930, hace 96 años, se puso en funcionamiento el trapiche Pajonales y con el tiempo se adquirieron los predios aledaños y se crea el ingenio María Luisa en homenaje a la esposa del señor Ignacio Posada. Entre 1940 y 1950 se crean nuevos ingenios en la región, aumentando la capacidad de producción mediante nuevas tecnologías que modernizaron la agroindustria del Valle del Cauca. En la década de los 70, el ingenio María Luisa contaba con 50 trabajadores aproximadamente y por situaciones de carácter laboral tuvo que enfrentar una crisis sin producir azúcar por 20 años. Sin embargo, continuó con la siembra y cultivo de la caña. Actualmente contaba con una molienda de 750 a 800 toneladas de caña al día y tenía 252 personas vinculadas entre directivos, empleados y obreros, convirtiéndose en una importante empresa de generación de empleo para la comarca y su área de influencia. Durante este tiempo, el ingenio María Luisa también participó en la cogeneración de energía renovable y en diferentes proyectos de sostenibilidad y responsabilidad empresarial. Hoy, y después de casi un siglo de dedicarse a la producción, comercialización de azúcar y mieles derivadas de la caña, este importante ingenio cierra sus puertas. Varias reacciones generó el trino del presidente Petro, donde insinuó interceptaciones a los candidatos de la oposición en plena campaña electoral. La polémica que se desató por un trino del presidente Gustavo Petro en el que menciona presuntos informes de inteligencia de supuestas conversaciones entre los hermanos Bautista y Abelardo de la Espriella para, según él, favorecer al candidato en las elecciones presidenciales ha generado diferentes reacciones en la esfera política nacional. El mismo Petro reconoció públicamente que recibe información de inteligencia sobre conversaciones privadas de Abelardo de la Espriella, candidato presidencial de oposición. Eso es gravísimo. Usar la inteligencia del Estado para vigilar a la oposición, eso no es democracia. Hay que decirlo con claridad, aquí hay una violación directa a la intimidad, además a la libertad política y al debido proceso. Este gobierno está chuzando. ¿De qué otra manera se puede hacer inteligencia? Unas conversaciones que si fueran ciertas serían privadas, pues haciendo interceptaciones ilegales telefónicas, interceptando ilegalmente las comunicaciones en general de las personas de interés para el gobierno. Esto es gravísimo. Un candidato presidencial y unos contratistas son blanco de lo que Petro llama inteligencia en este gobierno corrupto. Tenemos a Miguel asesinado, a Paloma Valencia amenazada de muerte y a Abelardo de la Espriella chuzado por el propio, quién sabe, gobierno. Y aquí no podemos llamarnos a engaños. Este es un gobierno al que poco le importa la oposición. La candidata presidencial Paloma Valencia emitió una carta abierta al presidente Gustavo Petro donde rechaza las presuntas interceptaciones a diferentes funcionarios. En una democracia, el presidente no puede convertirse en quien insinúa, acusa y al mismo tiempo ejerce autoridad sobre las instituciones que deberían investigar. Esa no es una línea gris, es una línea que no se cruza. Más grave aún cuando altos funcionarios de su propio gobierno han advertido posibles interceptaciones ilegales mediante herramientas como Pegasus. Lo que antes era una denuncia aislada, hoy empieza a parecer un patrón que exige respuestas de fondo. Y precisamente para ampliar este tema, nuestro director Edgar Arias habló más temprano con la fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella. Muy buenas noches, Sonia y seguidores en redes sociales. En las últimas horas se ha recrudecido el debate porque el presidente de la República ha insinuado que hay una interceptación de llamadas a la oposición, especialmente contra el candidato Abelardo de la Espriella, y hoy tenemos a su fórmula vicepresidencial, quien tiene reacciones sobre este delicado tema. Gracias por estar con Noti5, doctor José Manuel, bienvenido. Un saludo muy especial, Edgar, a ti y a todos los televidentes de Noti5 ahí en el departamento del Valle. Pues la verdad yo sí tengo una enorme preocupación.
pero sobre todo una preocupación con la democracia de Colombia, porque ver al presidente de la República haciendo acusaciones temerarias en contravía del candidato de la oposición, que tiene hoy el segundo lugar en las encuestas, es muy preocupante, porque eso en el fondo significa un ataque a la democracia, a esa característica que nos distingue en América Latina como la democracia más antigua y sólida de América Latina. Pero no solamente se trata de eso, se trata de acusaciones temerarias también en contra del candidato Abelardo de la Espriella. Esto es poner en riesgo la vida de él mismo, de los candidatos a la presidencia de la República, de quienes somos candidatos a la vicepresidencia y de alguna manera generar temor en un escenario de país en donde ya vivimos algo de esto y terminó en el asesinato a Miguel Uribe Turbay. Luego, ojo con eso, ojo con jugar con la democracia, ojo con generar este tipo de circunstancias porque no le ayudan al país en este momento y no le ayudan a un escenario en donde no caigamos en la violencia de nuevo, porque también hacer acusaciones temerarias es una forma de violencia. Doctor José Manuel, ¿usted cree que el tema de tener algún tipo de acuerdo para mantener la licitación de los pasaportes cuando el mismo Abelardo de la Espriella le ha dicho pues que muestren las evidencias para ver qué tipo de acuerdos y algoritmos se van a utilizar para las elecciones? Volvemos a lo mismo, se pone en duda la registraduría, la forma como se hace el tema electoral en Colombia, además de eso se acusa de forma de hacer componendas políticas a Abelardo de la Espriella. El presidente Petro y también la continuidad de la campaña electoral de Iván Cepeda y de Aida Quilcue, lo único que ha hecho hasta este momento es poner en entredicho las instituciones y la democracia. No es solamente esto por parte del señor Petro, es que ya lo ha hecho recurrentemente en ataques a los medios de comunicación, a la Corte Constitucional, ataques también al Consejo de Estado, ataques al Congreso de la República, ataques al Consejo Nacional Electoral, a todos los actores de la democracia. Está poniendo en entredicho la institucionalidad. Y ahora el señor Cepeda pretende llevar en el país a la construcción de una constituyente que sigue destruyendo la institucionalidad. Por eso es tan grave lo que estamos viviendo en este momento en el proceso electoral, porque significa ir al borde del abismo de la destrucción de la democracia y de las instituciones mismas. Doctor José Manuel, ataques contra la fórmula vicepresidencial de doctor Abelardo de la Espriella, contra usted, diciendo que toda esta crisis fiscal y todo, precisamente usted ha hecho parte de todos los números que favorecen la economía del país, haciendo parte del gobierno Duque. Ahí lo que hay que decir es que el presidente tiene un problema, es que no le pasan los datos bien. Le voy a pasar simplemente dos daticos. En 2023 se había logrado casi superávit fiscal primario gracias a la reforma tributaria mía e incluso a la primera gestión de José Antonio Campo. Y hoy tenemos 10 veces más déficit fiscal. ¿Culpa de quién? Pues de este gobierno, que en solo 2 años multiplicó por más de 10 el déficit fiscal. Y este gobierno recibe 800 billones de deuda y lo convierte en 1.200 billones de pesos en deuda. O sea, aumenta más del 50% la deuda. Obviamente, el mundo ya no le cree. Entonces, como él le encanta buscar responsables y no asumir su propia responsabilidad, sigue mirando para atrás por el espejo retrovisor. Pero afortunadamente llegaremos al gobierno. Nosotros no tendremos ese espejo retrovisor. Claro que diremos lo malo que ha hecho el gobierno Petro, pero pensaremos más bien en el futuro del país, porque aquí hay que construir es para adelante. Este progresismo le encanta buscar responsables por otros lados y no asumir la responsabilidad de nada. Por eso se ha dedicado al bla, 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 a la charlatanería y no a la capacidad de ejecución. Es ministro y fórmula vicepresidencial y tengo que aprovecharla a preguntarle qué va a pasar entonces con el Banco de la República ahora cuando el presidente pues ha dicho que su ministro de Hacienda no va a volver a la Junta del Banco de la República. ¿Qué va a pasar entonces con las decisiones? Yo no entiendo por qué el presidente de la República no ha entendido la importancia y el valor de la independencia de la banca central. Y el ministro de Hacienda, en una actitud muy infantil, toma esta decisión. Entre otras, además, todos los que hemos sido ministros de Hacienda vamos a la Junta Directiva del Banco de la República. Sabemos que hay veces la Junta toma decisiones distintas a la que uno quería. Pero es que cuando uno se sienta en la Junta del Banco, se sienta con el propósito de preservar el poder adquisitivo de la moneda. Y no puede simplemente gobernar como si fuera los codirectores un subalterno del ministro de Hacienda. Eso no funciona así. Afortunadamente tenemos autonomía del Banco Central, pero qué pena decirlo de nuevo.
es que el señor Cepeda y la senadora Quilcue están proponiendo en la constituyente acabar con la autonomía del Banco Central. Lo dice explícitamente la propuesta de constituyente, que significa que entremos en un escenario en donde la política monetaria va a estar al servicio del gobernante de turno, para que venga la feria del derroche ahora con emisión de dinero y el riesgo hiperinflacionario para un país como Colombia. Es que el riesgo es muy grande. Cuando usted pone en entredicho la institucionalidad, incluida la autonomía de la banca central y otras institucionalidades, usted está poniendo en riesgo el país. Era muy fácil haber generado este tipo de indicadores, subir el salario mínimo y pues obviamente que el Banco de la República se encargara obviamente del tema de la inflación. Es que sobre todo aquí lo que hay es un derroche fiscal. Y es por eso que el presidente trata de buscar responsables. Como en 2 años multiplicó por más de 10 el déficit fiscal, la presión al banco es de tal dimensión que el banco no tiene opción distinta a tomar las decisiones que tomó en materia de tasas de interés. Si el gobierno tuviera un mínimo de responsabilidad, corregiría el exceso de gasto público, pero como no lo quiere hacer porque está gastando para hacer campaña electoral para el señor Cepeda, pues claramente va a seguir en esa línea. Doctor José Manuel, muchas gracias, lo dejamos en su gira por diferentes partes del país, hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, Edgar, y un saludo muy especial. Hasta luego al doctor José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial del doctor Abelardo de la Espriella. Continúa usted, Sonia, con más noticias aquí en Noti5. Edgar, gracias. Y en otros audios, el canal Caracol dio a conocer las supuestas conversaciones de funcionarios del gobierno nacional con el abogado de alias Papá Pitufo, considerado el zar del contrabando en el país. Un nuevo escándalo sacude al gobierno del presidente Gustavo Petro, tras la revelación de audios que evidenciarían reuniones entre funcionarios y el entorno de Diego Marín, alias Papá Pitufo, señalado por contrabando y presuntos aportes irregulares a la campaña presidencial. Las grabaciones divulgadas este fin de semana por un medio de comunicación nacional dan cuenta de encuentros realizados a comienzos de 2025 entre el entonces director de la Dirección Nacional de Inteligencia, Jorge Lemus, y el abogado de Papá Pitufo. En las conversaciones se mencionan posibles gestiones relacionadas con beneficios judiciales y acercamientos institucionales, lo que ha generado cuestionamientos sobre una eventual extralimitación de funciones. Al otro día volvió y me dijo, este man, ¿qué le pasó? Entonces él quedó más desconcertado aún. Digo, ¿qué es esto, por Dios? Miren la que me pusieron, miren la que acaban de hacer ellos mismos. Yo nunca quise hablar de la oposición precisamente para yo no estar en esto y mirarme. Solito ellos. El material también sugiere la existencia de intermediarios y contactos previos entre personas cercanas al gobierno y el señalado contrabandista, incluso antes de que intervinieran autoridades judiciales. El hombre es legal. Contra quien se le deja contra y ha estado muy quieto. No, lo que pasa es que si hablan aquí, si hablan de todo, mejor dicho, apagamos. Eso es. No, doctor, yo... Dígale que yo se lo digo. No. Y apúntelo, que yo se lo digo. Listo, perfecto. No, yo se lo digo. Es que, sencillamente, llegar a hacer eso es armar una hecatombe. Además, hace referencia a información sensible que tendría Diego Marín y que podría impactar el escenario político. La verdad es que prácticamente con todo este guerrero carnal, usted quedó comiendo, mejor dicho, con lo que usted habla, le están dando credibilidad a todo lo que usted ha de decir. Es que el hombre lo que ha hablado no es mentira. Y es que el hombre lo que ha hablado las pocas veces no es mentira. Ahí se la pongo. Dígale que yo se lo digo. Acuérdate bien, porque Arturo le dijo. ¿Y cómo está el con el doctor Augusto? ¿Cómo? Con el doctor Augusto. Hermano, yo veo que tiene problemas en la cabeza, lo digo yo así claramente. Este caso revive la controversia por la presunta financiación irregular de la campaña Petro Presidente, tema que ha sido negado por el mandatario mientras avanzan las investigaciones periodísticas y judiciales. ¿Te imaginas viviendo muy cerca de grandes parques y polideportivos? Ahora con lotes desde 92.400.000 pesos, sí podrás. Ven y construye tú también en lotes de la Gran Manzana de Ciudad Córdoba. Aprovecha este papayazo hoy mismo. Por la sequía que se registra en algunas zonas del Pacífico colombiano, fue declarada la alerta roja por el poco caudal del río Escalerete. Hasta las tanquetas de la policía se han tenido que utilizar para suministrar agua a la población.
Las imágenes evidencian la drástica disminución del caudal del río Escalerete, situación que ha llevado a la ciudad a una de las peores crisis de abastecimiento de agua en los últimos años. Que en todo el territorio nacional, de acuerdo a información de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y del IDEAN, entran a la segunda ola invernal. Nosotros acá estamos con alerta roja por el tema de sequía de los caudales. Esto sumado a la deficiente infraestructura que tenemos, pues nos genera bajas presiones y que este servicio de acueducto no llegue a muchos de los hogares de la ciudad. Por esta situación, la empresa como plan de contingencia ha tenido que recurrir a carrotanques de la gobernación y bomberos, como también el apoyo de la policía y la armada para poder surtir de agua a los habitantes de Buenaventura. Pero la gerente también reclamó que los recursos para las obras no han llegado por parte del gobierno nacional. Lo que hacemos el llamado y lo que ha dicho la alcaldesa, sí, hemos venido avanzando, nos estamos preparando para la modernización del acueducto, pero también necesitamos esas obras desde el gobierno nacional para poder mitigar todo lo que son las pérdidas que hoy están alrededor del 92%. Mientras tanto, los habitantes de Buenaventura esperan la llegada de las lluvias para suplir sus necesidades básicas, a la espera de soluciones definitivas en el sistema de acueducto. Los 4 astronautas que hacen parte de la misión Artemis II ya estuvieron en el punto más lejano de la Tierra como nunca lo había logrado la humanidad. Desde la órbita de la Luna se envían fotografías antes de perder contacto en la zona oscura del satélite. En uno de los momentos más exigentes de la misión, la tripulación de Artemis II superó este sexto día un periodo de 40 minutos de incomunicación con la Tierra, tras ingresar a una zona clave de su trayectoria alrededor de la Luna. Durante esta jornada, la nave Orión alcanzó una distancia máxima de 406.773 kilómetros de la Tierra, convirtiéndose en el vuelo tripulado que más lejos ha llegado en la historia, superando por más de 6.000 kilómetros a la misión Apolo 13. Además, registró su punto más cercano a la superficie lunar a unos 6.500 kilómetros. La misión, que es transmitida en vivo por la NASA, sigue sumando hitos científicos y técnicos. La astronauta Christina Koch destacó la experiencia de observar la Luna desde esta perspectiva, describiéndola como completamente distinta a la vista desde la Tierra. Tras superar el silencio radial, la tripulación continuó su recorrido, logrando observar zonas del entorno lunar que amplían el conocimiento humano sobre este territorio. Se intensifica la presión sobre Irán para que reabra el estrecho de Hormuz y permita el tránsito de petróleo tras el ultimátum del presidente Donald Trump, quien advirtió posibles acciones militares contra infraestructura energética si no se alcanza un acuerdo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intensificó en las últimas horas su postura frente a Irán al advertir nuevas acciones militares si no se restablece el tránsito por el estrecho de Hormuz, una ruta clave para el comercio energético mundial. Hoy se cumplen 10 días, así que le di 11, supongo que indirectamente. Pensé que era inapropiado hoy después de Pascua. Quiero ser una buena persona. Tienen hasta mañana, ya veremos qué pasa. El mandatario fijó como fecha límite la noche del martes 7 de abril y aseguró que su país cuenta con la capacidad para ejecutar ataques estratégicos contra infraestructura crítica en caso de no alcanzarse un acuerdo. Desde Washington se insiste en que estas medidas buscan garantizar la estabilidad del suministro energético global. La tensión se da en medio de una nueva fase del conflicto en la región, donde Irán rechazó una propuesta de alto el fuego presentada por países mediadores y exigió el fin definitivo de las hostilidades. Mientras tanto, se han intensificado las operaciones militares, incluyendo ataques a instalaciones estratégicas. Mucha gente se ve afectada por esto, pero les estamos dando hasta mañana a las 8 hora del este y después de eso no pueden tener puentes, no van a tener centrales eléctricas. Edad de piedra, sí, lo siento. El estrecho de Hormuz se mantiene como el epicentro de la disputa debido a su importancia para el transporte de petróleo a nivel mundial, lo que mantiene en alerta a la comunidad internacional ante posibles impactos en la economía global. La Defensoría Nacional del Pueblo pidió a los candidatos a la presidencia de la República en contienda que incluyan el respeto por los derechos humanos en su plan de gobierno. Una advertencia lanzó la Defensoría del Pueblo al próximo gobierno al señalar que existen decisiones impostergables en materia de derechos humanos en medio de desafíos persistentes en seguridad, desigualdad y confianza institucional. Tenemos una pobreza general de 31,8% y además una pobreza extrema del 11,7% en nuestro país.
28% de las familias del país tienen inseguridad alimentaria y esa cifra crece en entornos rurales. La entidad presentó una hoja de ruta dirigida a los candidatos presidenciales de cara al cambio de administración del 7 de agosto. El documento está estructurado en 4 ejes: reducción de la desigualdad y la exclusión social, atención a la violencia armada e implementación de la paz, protección del medio ambiente frente a la deforestación y una reforma rural integral. Esto fortalece la legitimidad del Estado. Es una manera de integrar en el pacto público de pertenencia a Colombia a todas las personas, especialmente aquellas que han estado marginadas de ese pacto social por la desigualdad. Según la Defensoría, estas líneas buscan orientar decisiones urgentes y estructurales para enfrentar problemáticas históricas del país. Este fin de semana se rindieron varios homenajes póstumos al exrector de la Universidad ICESI y líder de la educación en la región, Francisco Piedrahita, un hombre que desde la academia contribuyó al desarrollo y la innovación del Valle del Cauca. Durante más de 2 décadas, Francisco Piedrahita Plata dejó una huella profunda en la educación superior del país, liderando procesos académicos que transformaron la formación de miles de jóvenes y aportaron a la construcción de una sociedad más equitativa. Ingeniero y exrector de la Universidad ICESI, dedicó 25 años a consolidar esta institución como una de las más reconocidas en América Latina, destacándose no solo por su visión académica, sino por su cercanía, compromiso social y la convicción de que la educación es una herramienta clave para el desarrollo. Más allá de su trayectoria profesional, quienes lo conocieron resaltan su carácter empático y su interés por incidir en políticas públicas que contribuyeran a cerrar brechas educativas en el país. Su trabajo trascendió las aulas, impactando comunidades y promoviendo una formación integral. Su vocación solidaria también se reflejó en la creación de la Fundación Gabriel Piedrahita Uribe, iniciativa que impulsó junto a su esposa Claudia Uribe tras la pérdida de su hijo y que ha contribuido a la formación de cientos de docentes. Apasionado por el avistamiento de aves, encontró en la naturaleza un espacio de equilibrio personal mientras mantenía su compromiso con la educación. Francisco Piedrahita falleció la semana pasada, pero su legado permanece en las instituciones que fortaleció, en los estudiantes que formó y en una ciudad y un país que hoy reconocen el impacto de su vida en la transformación social. Grupo WAS, Cobertura Nacional, West Army Security, WAS Service Technology y Fundación Adelita. 25 años brindando respaldo y garantía con nuestro profesionalismo. Grupo WAS, protegemos, servimos y construimos futuro. Vigilado Supervigilancia. La vallecaucana María José Marín hace historia al convertirse en la primera deportista latinoamericana en la categoría amateur al ganar el torneo de Augusta en Estados Unidos, uno de los más importantes del golf a nivel mundial. Con apenas 19 años de edad, la colombiana María José Marín alcanzó la cima del Augusta National Women's Amateur 2026, uno de los torneos más prestigiosos de golf aficionado a nivel mundial. La integrante del Valle Oro Puro marcó un hecho sin precedentes al convertirse en la primera latinoamericana en ganar este certamen, además de imponer el mejor registro histórico con 14 golpes bajo par. La joven firmó rondas de 65, 69 y 68 golpes, para un total de 202. Durante la jornada definitiva, Marín mantuvo el pulso parejo en la disputa por el liderato, pero un fallo determinante de la estadounidense Azeric Talley en un hoyo clave, donde envió la bola al agua en 2 ocasiones, le permitió a la colombiana tomar ventaja y asegurar el título. Hija de padre caleño y madre mexicana, Marín se ubica entre las mejores amateurs del mundo y lidera el ranking universitario. Con esta victoria, además, obtiene un cupo automático para disputar las próximas 5 ediciones del torneo, siempre que mantenga su estatus de aficionada. Buena esa. En un 5% se incrementó el turismo religioso en algunos municipios del Valle del Cauca y hasta en un 45% la ocupación hotelera. Más de 55.000 turistas visitaron Cali durante Semana Santa, consolidando a la ciudad como un destino religioso, cultural y natural en el país, con un crecimiento cercano al 5% frente al año anterior. Tenemos un registro del 49% de ocupación hotelera. Cuando comenzamos la Semana Santa pensábamos que iba a ser un 45% y no, logramos un 49%, un crecimiento comparado con el 2025. Frente a visitantes, la ciudad también creció en un 6%. Logramos 55.000 personas
en Cali. De acuerdo con la administración distrital, cerca de 50.000 visitantes fueron nacionales y más de 3.700 extranjeros. La ocupación hotelera alcanzó el 49% en zona urbana y hasta el 75% en zona rural, evidenciando una alta demanda por espacios naturales. El turismo generó ingresos significativos en sectores como la gastronomía, el comercio y el transporte. Entre los principales atractivos estuvieron la ruta religiosa por el centro histórico, eventos audiovisuales en iglesias emblemáticas y la alta afluencia en ecoparques y cerros. Ahora hicimos el cierre del PMU de Pance, tuvimos más de 40.000 visitantes en el río. Esto fue un tema importante, son cifras importantes para la ciudad. En el componente cultural, el Festival de Música Clásica reunió a más de 14.000 asistentes en 22 presentaciones con la participación de 550 artistas. Más de 14.000 espectadores, 550 artistas en 22 presentaciones, 25 orquestas, 18 grupos locales, 5 semilleros. De verdad es una plataforma maravillosa que nos permite a los caleños y caleñas y a los visitantes en Semana Santa disfrutar de una plataforma maravillosa llamada Nuevos Vientos de Ciudad. Las autoridades resaltaron el buen comportamiento ciudadano y el desarrollo seguro de las actividades, fortaleciendo la imagen de Cali como un destino turístico sostenible. En el Pacífico también se reveló el balance de personas que acudieron a las playas y las reservas naturales como San Cipriano, Juan Chaco y Ladrilleros. Más de 30.000 visitantes llegaron a las playas y ríos de Buenaventura, impulsando la economía local. Según la mandataria, el turismo se mantiene como el segundo sector que más empleo genera después del portuario. Todos los hoteleros, toda la gastronomía de este territorio, su música, sus playas, sus ríos, por supuesto, son un atractivo importante para que las familias tomaran la decisión de escoger este destino. Estamos felices, la reactivación económica fundamental. Aunque persisten hechos de violencia, las autoridades destacan una reducción en estos casos. Y hoy tenemos que decirle a los bonaverenses y a Colombia entero, hemos tenido una reducción del 29% en homicidio, estamos trabajando, seguimos trabajando para que ojalá no haya ni un caso, ningún hecho que lamentar en Buenaventura y por supuesto tanto la fuerza pública como los secretarios de despacho seguimos trabajando en generar oportunidades de empleo, de ingreso, educación, la inversión social que también es importante para avanzar en el desarrollo, en la dignidad y en el bienestar del territorio y de la gente. Además, más de 7.000 personas disfrutaron de la marimba santa en la Reserva Natural de San Cipriano, evidenciando el creciente interés por este destino. Así llegamos al final de Noti5, los esperamos mañana martes a las 8 de la noche. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y visitar nuestra página web noticinco.tv, porque recuerde, estar bien informado le permite tomar buenas decisiones. ¡Feliz noche! Con el apoyo de Vendimia de Ciudad 2000 y la Gran Manzana de Ciudad Córdoba.